Buenas. Bueno, salvo contadas circunstancias o determinadas personas, ¿no? Pues solemos prestarle más atención a la vida que a la muerte, ¿no? Pero, bueno, este acto surge dentro del sindicato CNT por las inquietudes de personas, ¿no? Que teníamos esa inquietud por lo que es la muerte, por el morir bien, ¿no? Por la moral asociada actualmente a la muerte, etc. Y entonces, para tomar decisiones o posiciones al respecto, pues teníamos que podríamos estar informados, ¿no? Previamente. Y bueno, en este caso tenemos la suerte de contar con una voz autorizada en la materia, que es Leonor Pioso, enfermera y miembro de la ejecutiva de Derecho a Morir Dignamente, que es una asociación. Después de la charla procederemos a dejar un turno de palabra y posteriormente al debate. Deciros que si queréis información de los próximos actos de CNT, Aranjuez, tenéis ahí un listado donde os podéis apuntar, y también deciros que hay un listado por si queréis recibir información de derecho a morir dignamente, y también creo que hay folletos informativos, ¿no? Y bueno, y sin más palabras, pues le doy la palabra. Hola, buenas tardes, gracias por invitarnos y gracias por venir. Vamos a hacer una charla lo más amena posible y que hacemos alguna cosa en conclusión que nos pueda servir a todos. Yo no tengo ningún problema en que ocupáis si queréis en algún momento. Hoy en la estructura un poco, pero por ejemplo, mi primera idea era hablar de la asociación. Yo creo que más o menos conocéis la asociación. No, pues os lo voy a contar. Vale. Somos una asociación, no somos nada nuevos. El primer registro es del año 1984. Ya está activa desde el 83, pero se registró en el 84 en nuestra registro. El objetivo fundamental de la asociación siempre ha sido el derecho a la disponibilidad de la propia vida, a morir con dignidad y a la libertad de cada uno por las decisiones acerca de su vida. Somos una asociación que se financia de cuotas de socios. No tenemos vinculación con partidos políticos a nivel económico. Sí tenemos vinculación con partidos políticos que nos quieren escuchar, o cuando bien lo que digo nosotros, o bien nos llaman ellos, evidentemente con uno más que con otros, algunos con los que hablamos, hay otros que con los que nos reunimos de vez en cuando, intentamos que se cambien cosas, intentamos influir en las leyes, intentamos que se cumplan las leyes, son los medios que tenemos para cumplirlo. Nuestro capital fundamental son los recursos humanos, los activistas. Somos una gente muy comprometida, es una gente que se mueve en los institutos dando charlas, que está con mesas informativas por Madrid moviéndose, que se hacen cineforums en Sol, tenemos previstos hacer unos cineforums en unos cines de embajadores, toda una serie de actividades y luego actividades periféricas en todos los sitios, también en ayuntamientos, con mucha gente social asociativo que nos reclama, ahí estamos. Con resultados, pues bueno, de más o menos, pues ahí estamos. Invitaros a que si queréis participar de alguna manera en la asociación lo hagáis, somos baratos, nuestra cuenta son mínimas son 50 euros al año. ¿Para qué nos sirve? Pues para poder seguir creciendo. Y además, tener un número de socios siempre te da el poder de tirar para adelante e influir mucho más, porque no es lo mismo ir a defender una cosa con 2.000 que con 20.000. Por eso digo que bueno, pues, tendríais los primeros asesoramientos, los primeros... Somos una asociación, además, de interés público, es una asociación de interés público, con lo cual lo que se paga de cuotas se desgrava prácticamente todo. Entonces ya os lo cuento para si alguno queréis apuntaros. Y en este encuentro yo me había planteado empezar reflexionando sobre la muerte. Ya lo que decíamos antes con la gente joven, ¿no? Hablar de la muerte cuando está lejos es importante porque la normalizamos como un hecho real y irremediable, aunque estamos todos abocados. O sea, todo ser vivo va a terminar muriendo. Pero el poder hablar desde la lejanía nos da seguridad para tomar decisiones. También cuando el estado de salud se precariza, nos ponemos muy malitos, nos coge desprevenidos, somos mucho más vulnerables, mucho más frágiles, estamos más asustados, y en esa situación es mucho más fácil que dejemos las decisiones en manos de otros. Bien de la familia,
con lo que eso significa de crear ansiedad y a veces conflictos, porque muchas veces mi mujer piensa una cosa, mi hijo piensa la otra, mi hija de Barcelona piensa otra, y terminamos todos como los usuarios de la otra. O bien del equipo sanitario. Con el equipo sanitario, como decía siempre mi amigo Los Montes, o sea, aquí morimos bien o mal, depende de que nos toque. O sea, como estoy aquí, que sea lo que Dios quiera, entre comillas. Entonces, todo lo que podamos tener adelantado, hablado y tomar decisiones nos va a ayudar a que todo sea más fluido. Yo digo que las ideas claras, compartidas, expresadas en un testamento vital, facilita un final menos doloroso psíquica y físicamente, un final más acorde con nuestros valores y con nuestras creencias. Y en definitiva, dotamos al último acto de nuestra biología de libertad y de dignidad, que yo creo que de alguna manera es lo que si has tenido una vida todo lo digna que has podido, tenemos que tratar de tener una muerte todo lo digna que podamos. No siempre, ni una ni la otra la conseguimos que sea al 100%, pero lo más digna posible. Para hacer efectivo esto, yo pienso que es imprescindible conocer nuestros derechos. El conocimiento de los derechos facilita la toma de decisiones y nos empodera para ejercerlas. ¿Y qué derechos, con las decisiones al final de la vida, creo que son imprescindibles que conozcamos? Pues tenemos una ley de autonomía del paciente, que es una ley del año 2002, que se aprueba en un poder de secretaría porque era una normativa europea. O sea, pero es que esa ley, ni siquiera los sanitarios la hemos conocido durante muchos años, porque cuando hay una ley nueva, ahora tienen que hacer un consentimiento informado, esto para que nos pillen todo, para que no protesten. O sea, yo trabajo 44 años en enfermería, esto sí es. Entonces, pero es que pues esa ley es una ley interesantísima. Porque en esa ley el paciente pasa a ser un usuario, un sujeto activo, con voz y voto con respecto a su salud. O sea, él tiene que tener la información y tiene capacidad de tomar decisiones. Lo que pasa es que los usuarios y los sanitarios lo ejercemos. Pero tenemos el derecho como usuarios a que se nos informe y a que se consulte con nosotros si queremos hacer una cosa o no queremos hacerla. A que se nos dé la explicación de por qué consideran que es mejor hacerlo. Todo eso es importante saberlo. Y sobre todo, y que a lo que estamos hablando, que son las decisiones al final de la vida, el paciente tiene derecho a renunciar al tratamiento, a técnicas, a probar diagnósticos, sin que por ello tenga que ser rechazado o abandonado por el sistema sanitario. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo estoy ya muy malita, o sea, esto hasta la ley de eutanasia era fundamental, ahora lo sigue siendo, pero bueno. Y yo estoy muy malita y yo no quiero que me lleven a hacer un escáner porque me haya caído. ¿Qué más me da? Si ya tengo una demencia que no quiero que me hagan nada. O si tengo una enfermedad cardíaca terminal que me asfixio cada vez cuando doy 2 pasos y además tengo 97 años. O sea, ¿qué sentido tiene? Para mí no tiene sentido, pero tiene que lo haga. Para mí no tiene sentido. Entonces, podemos rechazar todo eso. Podemos rechazar una zona gástrica cuando ya no tiene sentido. Pues la pregunta es, ¿qué más va a aportar a la vida? ¿Qué va a ganar? ¿Va a mejorar? ¿Va a tener más calidad de vida? ¿No la voy a tener? Pues ese es un derecho a la información, es un derecho a la ciencia del tratamiento o de las pruebas diagnósticas, sin que por eso el sistema sanitario trabaje. Porque la ley previa del 69 sí que decía que podía rechazar el tratamiento. Entonces le decía al paciente, vaya usted por esta puerta, firma la voluntaria. Aquí no. La del 2002, ya el sistema no te tiene que abandonar, te tiene que dar una alternativa, aunque sea los famosos cuidados paliativos, los cuidados de confort, unos cuidados de te voy a quitar el dolor, te voy a ayudar, te voy a acompañar, te voy a dar tranquilidad, te voy a dar un poco de confort, de mejora de calidad. Entonces, esta ley reconoce también el derecho a la información, que os decía, el famoso consentimiento informado, que si alguna vez tenéis que firmar alguno, tenéis alguna duda, no podéis preguntarla, que sirve para algo más que para que realmente se debería firmar por un profesional sanitario, porque fundamentalmente por el médico que siempre lo va a hacer.
Pero bueno, si lo da para casa y tienes, cuidado, vete con él y pregunta, oye, yo antes de hacerme esto, quiero saber. Eso sí las tenemos, realmente no las tenemos. Yo me decía, tú lo harías. Entonces me corro. Y luego, esta ley también, esto es muy importante, reconoce el derecho a un documento que recoja de forma anticipada tu voluntad. Ese documento son el testamento vital, que en esta comunidad se llaman instrucciones previas, en otras voluntades anticipadas, en otros no sé qué. Testamento vital es esa palabra que recogemos como más en general y la que utilizamos mayoritariamente, pero es exactamente lo mismo. Sepáis que está operativa desde 2002. Y por último, en el marzo del 2021 pasa el trámite en el Congreso de los Diputados la ley de eutanasia, con 202 votos a favor, con los votos en contra del Partido Popular y de Vox. Como sabréis, pues el Partido Popular no se muere, se tiene que morir sufriendo y los de Vox más. Ellos no van a utilizar la eutanasia, el señor Maroto tampoco se casó con él. Pero esto es lo de siempre. Además de eso, ambos partidos, y utilizando el artículo 15 de la Constitución, han recorrido la ley constitucional. En estos días hemos tenido una noticia que yo estoy encantada en la vida, que ha sido que el Tribunal Constitucional ha dicho que es una ley perfectamente constitucional y que, no sé dónde lo dejo, con algún momento luego leeré algún párrafo, porque está muy maracado y explica perfectamente los derechos del ciudadano. A partir de aquí, yo creo que conviene conocer un poco los términos sanitarios que utilizamos más en relación al final de la vida. O sea, hay cosas que yo tengo, hace 20 años hablábamos poco, pero ahora ya todo el mundo ha tenido a alguien al lado, que ha pasado por ello, y todo el mundo ha tenido a alguien que ha pasado por cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos no son nada más que unos cuidados de confort. Cuando un paciente ya no se puede hacer nada por él, hay unos equipos que se preocupan de que su sintomatología sea la más llevadera posible. Se preocupan de que el sistema digestivo esté lo más liberado posible, de que pueda levantarse un poquito, de que no tenga dolor, de que la boca no la tenga así. Son cuidados de exclusivamente. Y también sabemos que a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hermano, a la vecina, a alguien le ha puesto una cosa y se ha muerto dormido. Lo ha sufrido en el último momento. Eso es la sedación paliativa terminal. Eso no es eutanasia, es sedación paliativa terminal. Y eso es un acto de buena práctica médica. Algunos decían aquello de que era un asesinato, ¿no? No recordaréis, yo soy del hospital de Leganés, que recordaréis aquella época famosa. Pues lo que se hacía era una sedación paliativa terminal. Esos 400 y pico asesinatos. Lo único que hacemos es que a última hora se pone un medicamento, le duerme al paciente y que hacen un tránsito mucho más tranquilo. Son las últimas 12, 24, 48 horas, 3 días. Y por fin empezamos a hablar de nuestro nuevo derecho, de la eutanasia. Con la eutanasia nos vamos a extender un poco más, porque bueno, pues es nueva, no la conocemos tanto. Etimológicamente, la palabra significa muerte. Y siempre es una muerte a petición. Nadie puede pedir la eutanasia para otro. O sea, si yo mañana pierdo la cabeza, nadie va a poder pedir la eutanasia por mí. No lo tengo escrito. O sea, si lo tengo escrito, sí, porque ahí está, está. Pero si no, nadie la va a poder por mí. Pero no lo digo, subiendo de directiva, comiéndole la oreja al personal con este tema. Nadie iba, vamos, no sé si después de mucho pelear con el juez se podría conseguir, pero no iba a ser. Es el último derecho ciudadano, aprobado en marzo del 2009, el último derecho ciudadano, en relación a la muerte, sanitaria, aprobado en marzo del 21 con 200 votos a favor y 141 en contra, es decir, tuvo un referéndum bastante amplio. Refrendada por el Tribunal Constitucional y
Ahora lo siguiente, os voy a contar un poco si queréis. ¿Queréis que lo cuente cómo se hace la eutanasia? Pues bueno. La eutanasia decíamos que es la muerte solicitada por el paciente. Y en el contexto, el lugar elegido, el equipo sanitario canaliza 2 vías venosas por las que se introducen varios fármacos que inducen un sueño profundo, que llevan al coma y a la parada respiratoria y cardíaca sin ningún sufrimiento. Se produce la muerte en muy poco tiempo. La LORE, que es la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, contempla también la posibilidad de que esta ayuda para morir sea mediante la ingesta de medicamentos. Esto en muchos sitios se llama suicidio asistido, pero aquí lo contempla junto con la eutanasia. El resultado es el mismo, lleva más tiempo, pero el resultado es el mismo. Se recomienda que haya un equipo sanitario vigilándolo por si se vomita y algún fallo y tal, pero eso siempre será el paciente el que decida si quiere tener algo a un lado o si quiere haber ido a la montaña no sé dónde y queremos dar medicamentos y se lo toma. En teoría, tenemos que estar, pero en la práctica yo creo que es un poco más difícil. ¿Quién puede solicitarlo? Para solicitar la eutanasia tienes que ser español o por residencia acreditada, con un padrón municipal, a ser posible, superior a 12 meses. Cuando venga alguien diciendo esto se va a llenar de extranjeros que van a venir a que se les haga la eutanasia y además la vamos a pagar nosotros, pues es decir, tienes que ser mayor de edad, con plena capacidad de obrar y de decidir. Es decir, los menores se les ha bajado menores emancipados, de momento no hay absolutamente nadie. Hay que hacer una solicitud de forma autónoma, consciente e informada. Tienes que saber lo que estás haciendo, la vas a hacer con una persona que va a dar fe de que tú no tienes a nadie detrás diciendo que venga a su firma, anda, y que además sabes de lo que estás hablando y que te quieres. O sea, que no como las preferentes, sino que el señor esto entiende lo que está haciendo. Que tiene que estar reflejada la voluntad de morir mediante eutanasia en un documento de instrucciones previas o testamento vital. ¿Vale? Bueno, esto es para el centro sanitario para el caso de que pierdas la autonomía, porque mientras tú seas autónomo siempre vas a poder tomar la decisión. Y luego estar en uno de los supuestos clínicos que recoge la ley. Claro, esto no paga para todo, esto no es café para todo. Aquí se ha acotado muchísimo a quien le acoge la ley de eutanasia. Esto de por agotamiento de ciclo vital que se está pidiendo en algunos sitios. Hay gente que está yendo de Estados Unidos a Suiza, de suicidio asistido, o gente de 100 y pico años para agarrar perfectamente, pero ha dicho, se me acaba la vida, yo estoy viviendo. O sea, es un agotamiento de ciclo vital. Aquí esto estamos muy lejos. Entonces, los dos casos son las circunstancias en las que aquí la podemos pedir. Padecer un sufrimiento físico, psíquico o ambos grave e insoportable, mantenido en el tiempo, que no responde al tratamiento y que está causado por inciso insoportable. ¿Quién decide que es insoportable? Pues ahí ya empezamos bien. Esto es una típica palabra que puede servir para bien o para mal. Entonces, este sufrimiento tiene que estar causado por dos cosas fundamentalmente: por una enfermedad grave incurable, con pronóstico de vida limitado en el tiempo y que genera fragilidad progresiva. Mayoritariamente cánceres, enfermedades multiorgánicas en gente mayor, mayoritariamente cánceres. Aquí quizá sea donde menos dudas hay a la hora de. El segundo es padecimiento grave, crónico, imposibilitante, sin posibilidad de curación o mejoría y que produce limitaciones en la relación general de la dependencia. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de demencia, estamos hablando de ELAs, estamos hablando de Alzheimer, de todas las neurodegenerativas. Aquí, sí, el economía era lo que claro. ¿Cuál es el momento de la eutanasia? Pues todavía hay mucha pelea, pero bueno, se van haciendo. A ver, yo estoy hablando de lo malo, pero también de lo bueno, ¿eh? O sea, aunque se esté diciendo las cosas malas, la tenemos la ley, estoy muy contenta de tenerla y se van haciendo, poco a poco, pero se van haciendo. No tantas como quisiéramos, pero
Vamos a avanzar. El procedimiento de la solicitud es bastante largo y farragoso, lo voy a leer así rapidito, por si os coincide que tenéis a alguien cerca y en algún momento estéis informados, que sepáis siempre que podéis recurrir a nosotros, que os haremos informando. Hay que hacer una solicitud por escrito utilizando el modelo de la comunidad, el modelo estándar, que hay que poner la fecha y la firma y te lo tienen que registrar en la historia clínica. Primer punto que puede ser conflictivo. El personal no está informado. O sea, unas veces por dejadez, otras por desinterés, otras por sobrecarga de trabajo, otras veces por cómo estamos en la situación de Madrid, porque hemos estado con una bola de volver a hacer por mil cosas. Pero la solicitud tendría que recoger a cualquiera que se lo pidiera, a tu médico de cabecera, incluso a tu enfermera. Entonces, en un periodo de 2 días tiene que la persona que la recoja decidir, supongamos que es el médico, decidir si es objetor, que tiene que comunicar que es objetor y que ha derivado la solicitud a un equipo directivo o a otro compañero que no sea objetor. Se me lo dejo ya y voy a mejor de los casos que es que no sea objetor. Entonces, en 2 días te comunica que a su vez es el médico responsable, así se llama. El primero que obra y el que además se pone el cargo más grande de papeleo. Que por eso a muchos les está costando entrar, porque siempre nos asusta mucho la burocracia y es mucha burocracia. Entonces se abre un proceso deliberativo de 5 días. En esos 5 días le tiene que enviar por escrito alternativas de tratamiento al paciente. Le tiene que hablar de cuidados paliativos, le tiene que hablar de las cosas que pueden hacer. La paciente, que soy yo, y lo tengo claro, me lo leo, y a los 15 días me reúno con mi médico y le digo, Carmen, que me parece muy bien, tú lo que me has contado, pero que yo lo tengo más que transparente. Las alternativas no me sirven. ¿Vale? Entonces, se abre un segundo proceso deliberativo. O sea, que esto fue en 5 días, a los 15 días llegamos y se hace el segundo proceso deliberativo, que es cuando ya le cuento eso de que yo sigo mis 13 y quiero seguir adelante. Entonces ahí se hace la solicitud, la segunda solicitud, consentimiento informado, fecha y firma, y se negocia con el médico si informa o no informa a los familiares que estén. De aquí hay el tercer paso, porque no acaba aquí, dejamos otro médico más, que es el médico responsable. El médico responsable puede ser un especialista, o puede ser un pediatra, o puede ser un paliativista, vamos a generar un médico que entienda del tema de los médicos. Cojamos un médico responsable, digo, sí, un médico responsable y ese, un médico consultor, que como también es igual. El médico responsable es el primero, el consultor es el segundo. Al consultor se le envía los papeles. Y este tiene 10 días para estudiar los informes, ver a los pacientes si lo considera oportuno y emitir un informe que envía al médico responsable. Nosotros siempre decimos que se vaya buscando gente que esté a favor de obra. Si está en contra de obra, rompemos la baraja. Pero ir sumando días y ya veréis todo. Y ya llevamos unos cuantos. El médico responsable recibe todos los informes y se los manda a un estamento que solamente se anosta en España, es un estamento previo, que es el Comité de Garantía y Evaluación. Este Comité de Garantía y Evaluación, que lo hemos criticado mucho y es un trámite burocrático más, pero tiene una cosa buena, que es que da tranquilidad a los que vienen antes. Que la gente tenía mucho miedo de que se van a meter en la cárcel, que se dice no. Entonces, bueno, hay que plantearse la cosa. 2 días para nombrar al equipo que revisa todos los informes que son médico y purista. 7 días más tienen esto para emitir un informe. Cuando lo tienen en 7 días, se lo mandan a la presidencia de la comisión, que tiene 2 días para enviarle la resolución al médico de atención primaria, al médico responsable, y que pueden pasar 2 cosas. Si es negativo, pues con la posibilidad de recurrir, complicado, con la posibilidad de recurrir o de volver a empezar. Y si es positiva, pues la paciente ya decide cuándo, con quién. Puede ser en tu casa, puede ser en un hospital. Un inciso. Solamente los donantes
tiene que ser de hospital psiquiátrico. Porque claro, pasan directos a quirófano, se les duerme en la habitación y los pasan a quirófano. Pero los que se han hecho en el hospital, porque eran donantes, ha sido por una despedida programada, por una habitación individual. Vamos a ver, lo que se está haciendo se estaba haciendo con bastante sensibilidad, o sea, eso no hay lugar a dudas. Y bueno, un poquito de eso. Entonces, me queda hablaros del testamento vital. ¿Es que os pasa como María José? Sí, el papel, sí. ¿Tú quieres uno? Yo ya lo... Ya no tienes, vale. A ver, os decía antes que el testamento vital lo tenemos desde el 2002. Se ha ido desarrollando a diferentes velocidades. La ley se desarrolló una ley mucho más tarde, pero bueno, existía y se podía hacer. Era una herramienta muy útil para poner fin al tratamiento terapéutico, a estas ondas que se ponen a gente con 40 años, cuando ya se le quita todo, pero ponen una sonda para intercambio y cosas. Pero en este momento es mucho más importante por lo que garantiza poder pedir una ley de eutanasia, ¿no? Es un documento donde reflejamos nuestro deseo, lo que queremos, lo que no queremos. Y lo puede hacer cualquier persona, mayor de edad, lo pueden hacer los menores emancipados que también lo tienen hecho. En Cataluña había ya hace 4 años había 80 y tantos, en Puerto Rico nacional había 90 y tantos chavales, 70 en Cataluña aproximadamente. Bueno, chavales que han tenido alguna experiencia muy maduros, que a lo mejor han tenido alguna experiencia cercana a dura y que no hacerlo. Tenemos también. Decíamos que dónde se hace en Madrid. Era, bueno, no voy a contar. En Madrid antes se hacía solo en un sitio que era en Sagasta. Después de muchas peleas y muchas reuniones con muchas consejerías, se desarrolló la ley y en el 19 se consiguió que se iba a hacer en todos los centros de salud de Argentina, se hacen en 68, 79, pero en Naranjo tenéis vuestro centro de salud. Se puede hacer también en todos los servicios de atención al paciente de todos los hospitales privados. Los hospitales privados tendrán que hacerlo, pero por ahí no lo recogen ninguno. O sea que si alguien tiene bufajes, adeslas, estas cosas de funcionarios, no sé qué, tiene que ir a los servicios de atención al paciente en los hospitales, que no es fácil que sepan hacérselo, y le tienen que dar un número de historia clínica y se lo hace. No, de momento lo vamos a olvidar. El tema. Y ahora, déjame que va muy bien. Ah, no, no tengo aquí. ¿Lo tienes ahí? Sí. Una pregunta. Sí. Yo que las tengo hechas desde hace unos años, no hay necesidad de actualizar, renovar ni nada, ¿no? La mía, en el formulario y formato que lo hiciera. El formato es más o menos el mismo. Sí, se parece. Sí, el formato es prácticamente el mismo. Yo te voy a decir lo que nosotros hemos recomendado cambiar y léete el tuyo para ver qué tienes incluido y qué no tienes incluido. Entonces, con este papelito te lo llevas ahora, porque lo vamos a mirar ligeramente por encima. Veréis, yo os digo un poco dónde hacer un inciso. Bueno, la primera parte son los datos generales, los datos personales, y luego es aquello de quiero que se tengan en cuenta los siguientes criterios y preferencias. Me parece muy importante llevarlo leído, porque es que no todos tenemos los mismos criterios de preferencia. Hay uno, por ejemplo, dice, yo quiero quedarse en casa. Si yo ya estoy tonta, si yo ya he perdido la conciencia y no sé dónde estoy, me da igual que me dejen que mis casas estén más cómodas. Que es me queda exactamente lo mismo. O sea, desde cosas tontas a cosas importantes. Es importante leerse. Yo en el caso particular, de momento lo que hice, fue coger
coger este mismo formulario y llevárselo al doctor de cabecera y decir, no entiendo esto y esto. Y ya está, ya resolvió la duda. Ya, pero quiere decir que... Este era otro para ustedes en el caso. Sí, yo lo he hecho. Ya, pero que quiero decir que como tienen que volver a Yo leer... de hecho fui con el formulario relleno. Vale. Porque vengo con esta idea y como te entrevistaban entonces Un administrativo. Si me hiciste hace 3 años, es una persona de la UNAF, del equipo administrativo. Bueno, pero ya... Es que no viene recogido la eutanasia, entonces. No. Entonces por eso te recomienda que lo hagas. Claro. Porque Todo esto no puede ser dolor físico, puede mantener la independencia, si transitoriamente. Este es uno de los que, por ejemplo, llama mucho la atención. Si transitoriamente tengo periodos de lucidez, durante los mismos no deseo ser informado por mi diagnóstico fatal. Yo esa me la pensé, ¿eh? Yo recuerdo Por eso digo, o sea, si es que, bueno, en la fallida reunión de octubre, recuerdo que vuestras compañeras me pareció entender que insinuaban que algunas de estas preguntas son trampa. ahora te la digo. Por eso, vale, bueno. Vale, pasamos a la siguiente hoja. Vamos a ver el formulario. Dice, quiero que en este documento se apliquen las siguientes circunstancias. Situación terminal, que bueno, supongo que eso es lo que hemos todos, situación de agonía o en una situación clínica incompatible con la vida, que una situación clínica incompatible con la vida ya poco va a dar de sí. No va a dar tiempo a gestionar una eutanasia. Si yo tengo una cirugía y me dejo la masa encefálica en medio de la carretera, voy a durar un poco su es que eso son las situaciones clínicas cuando tengo un tema hepático que se lleva. Pero bueno, entonces dice otras. Y en otras nosotros hemos apuntado a hacer enfermedad incurable avanzado, padecimiento crónico grave imposibilitado. Vamos a poner a la mitad más. ¿Vale? En este recuadrito de aquí arriba. Y luego nos vamos al otro, al de deseo que tengan en cuenta las siguientes instrucciones y mi atención sanitaria. No quiero que se me apliquen medidas desproporcionadas y esta siguiente, que es la B, pues la voy a leer y dice: deseo que se tomen todas las medidas necesarias para el mantenimiento de mi vida hasta donde sea posible. Si tú rellenas esto un poco despistado, o sea, es como un examen tipo test con preguntas. Si tú le haces la crucecita a esa pregunta, invalidas todas las preguntas. Por eso lo digo. Bueno, los otros son rechazo de medidas inútiles, que es un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? Deseo que se pongan todos los medios necesarios para suprimir o paliar el dolor físico o psíquico, cualquier otro síntoma que provoque angustia, que yo creo que ese sí que lo vamos a firmar todos, ¿no? Que nadie queremos. Deseo estar acompañado por mi familia y seres queridos. Pues sí, como solo quiero estar por parte de mi familia. Como una sociedad nuestra que cuando nos toca rellenar dijeron, bueno, ahorita la familia sí, pues apuntar solo por mi hija, que no quiero conectar de eso. Está mal redactado, porque... Si está mal redactado, está fatal. Porque es incompatible con lo que yo hablaba. Deseo estar acompañado por mi familia. No, sería lo que dice luego. Deseo que mi familia y seres queridos tengan derecho a acompañarme. Yo no puedo expresar un deseo como si eso haga lo posible porque venga mi familia. No, mi familia no quiere venir. Claro, yo lo que digo es... Si ellos se quieren de la manera lo posible, pero bueno, que también pues el otro, tú no quieras tampoco tener la que no quiera, pero probablemente no por eso digo que hay algunas que yo creo que sí que es importante leerla porque y luego tenemos estas dos de aquí abajo que son las que se refieren a la eutanasia, que es la Ley Orgánica 3 del 2021, que no pone ley de eutanasia, prestación de vida para morir, la llama. Y entonces hay una que dice que sí quiero y la otra que no quiero. Estas no estaban en la otra. En la que tú tienes hecho, estas no estaban. ¿Qué digo? No, seguro que no. Y luego hay otro apartado que son instrucciones sobre mi cuerpo. Si deseo donar mis órganos, si deseo donar mi cuerpo a la ciencia, aquí puedes ponerlo con otras instrucciones. En las otras instrucciones, nosotros recomendamos que vais al final, hay una hojita, que es la que hemos adaptado. No, que es un chiste. Bueno, pues no cuéntalo. Que Nacho Vidal dona el órgano.
Desde eso. Sí, sí. Solicito que se ponga fin a mi vida cuanto antes de verdad. Considero lo que considero, sufrimiento físico, psíquico, que está tal, entonces ya como que lo acotamos más, diciendo que provoque deterioro de mi personalidad, de mis facultades mentales, que no tenga conciencia de mi propia enfermedad, de mi sistema de valores, por esto que no lo exprese, no lo recuerde. Entonces, además ponemos aquí, esto lo podéis buscar en el GDS5 o preguntarle a vuestra enfermera, que seguro que esto la enfermera de primaria se lo sabe fenomenal. Yo lo tengo que mirar ahora porque yo soy la educación, no de primaria. Entonces, bueno, pues son un poco, estas son las escalas que se utilizan para medir el grado de deterioro cognitivo que tienes para la tendencia. Entonces, es acotar para como facilitar y dar una vuelta de tuerca más que no te pongan demasiadas pegas. Y luego, a mí este es muy importante, que durante el plazo de tiempo que requiera la gestión de mi solicitud de eutanasia, o en el caso de que fuera denegada, rechazo toda medida de soporte vital, tratamiento, intervención y procedimiento que contribuya a mantenerme con vida, antibióticos, nutrición, hidratación concluidos, sonda esofágica, gastrostomía, marcapasos, desfibrilador, tal. Igualmente solicito que se alivie mi sufrimiento con todos los medios disponibles y si me encuentro en situación avanzada o terminal, deseo morir con una sedación paliativa profunda mantenida hasta mi fallecimiento. Por eso digo, estos puntos los podéis leer y decir, ¿los quiero o no los quiero? Pero si los queréis, cuando vais a hacer el testamento vital, le decís a la persona al administrativo, le decís, oye, quiero que me incluya los puntos de DMD. Y es que los tienen metidos, no tienen ni que buscarlos, tú no tienes que... Es decir, no quiero que me incluyas el segundo, el tercero, o quiero las correcciones, o si queréis hacer correcciones, si lo han hecho con correcciones, y si las contáis, ellos nos van a escribir. También es que, a ver, yo por lo que veo muchas veces, al decir que facilita al equipo de paliativos, ¿entiendes? ¿No? Porque si estás tan explícitamente escrito, pues ya... Facilita la toma de decisiones, ¿sabes? Se lo facilita al equipo sanitario y se lo facilita al equipo sanitario y se lo facilita a la familia. El testamento vital es un acto de amor, es dejar agarrar, un acto de amor no repartir el piso. Un acto de amor es dejar una buena sensación al final, que el duelo sea lo más llevadero posible. Que claro, que sufrimos cuando se nos va alguien que queremos. ¿Cómo no vamos a sufrir? Y claro que sufriremos nosotros en algún momento, hijos, nietos, amigos íntimos, claro que van a sufrir. Pero que tengan el mejor recuerdo posible y que no les quede encima esa sensación de lo he hecho bien, lo he hecho mal, anda que se me lo he cargado antes de tiempo, anda que se me lo he hecho sufrir más de lo que quería, anda que he tenido que pelear con mi hermano porque mi hermano piensa una cosa y otra. Nuestra toma de decisiones le facilita muchísimo a los que vienen detrás las cosas. Y por supuesto, al equipo sanitario, que puede tocar un teorista con el lugar que peleas, si no quieres, se pueda poner en las narices, o bien así con la mano, o bien a través de un juzgado, pero bueno, afortunadamente cada día se va viendo más. Una pregunta, DND Derecho a morir. Derecho a morir dignamente. Somos nosotros, por eso son los puntos que nosotros hemos añadido, porque bueno, siempre intentamos facilitar que las cosas sean más claras. Abrimos el... Sí, déjame que te porque es que no me puedo quedar con las ganas. Me vais a permitir 3 minutos que os lea las resoluciones del Tribunal Constitucional, porque es que estoy encantada. Dice, bueno, sabéis que lo habían hecho utilizando el artículo 15 de la Constitución que habla del derecho a la vida, pero no se dividieron en la parte final que habla de que ese derecho a la vida no puede constituir una tortura. Entonces el Tribunal Constitucional, por 9 votos a favor y 2 en contra, los 4 conservadores, 2 a favor y 2 en contra, pero el argumento dice
garantiza el derecho a la autodeterminación de la persona, sin dejar desprotegida la vida a la que dispensa un grado de protección que no es insuficiente. O sea, la ley, que se la cogieron mucho con papel de fumar de trigo y se le han metido muchas cortapisas que habrá que ir actualizando con los años, pero ellos ya dicen que por ahí no la pueden tirar porque la vida está protegida. Dice, pues en la segunda esa que se dice, la Constitución no acoge una concepción del derecho a la vida y de su protección desconectada de la voluntad del titular. Ojo, o sea, yo protejo la vida, pero tú tienes también decisión. Por tanto, indiferentes sus decisiones de cuándo y cómo morir. Reconoce el derecho de la persona a decidir. Y esta es la más importante para mí. El Estado no puede eludir su responsabilidad por prohibición o no regulación a la problemática de quien precisa ayuda para morir, pues generaría desprotección y podría abocar a la persona a una muerte de garantía. ¿Entendéis que estoy explicando? La otra que quería pasar por constitucional, que la del PP, pero íbamos en el artículo, con lo cual es de suponer que el resultado sea similar. Bueno, chicos, preguntas. Entonces, ¿No? sí, a bote pronto, la que no hay que marcar, aconsejar, es la B de... Bueno, a ver, la vela de deseo que se tomen las medidas necesarias, aconsejamos. Que no la marque. En este... La de peligro, de que esa, si esto fuera un formulario... Pero ya podéis marcar, ponerlo vosotros o lo pensáis, porque esa dice luego es invalida, ¿no? Si esto fuera un formulario online, al marcar esa, borraría las otras. Exactamente. Hay formulario online, no lo he dicho, pero Ya no lo hagáis online, porque se puede hacer online, pero te da un código que tienes que ir al centro de salud a buscarlo para volver a casa para meterlo. Entonces, es que yo ni lo nombro. Una de mis compañeras, la cual no la puede funcionar, pero con la informática, pero una de las compañeras de la oficina, buenísimo, la cabeza de nosotros, pues ella no ha probado hacerlo. Tengo que ir a buscar el código para volver a hacerlo. ¿Esto qué es? ¿A dónde nos lleva? No tiene sentido. A ver, no os he dicho también que hay otra forma de hacerlo, que es una forma de hacerlo con 3 testigos, pero yo no lo recomiendo. O sea, esto se podría hacer con 3 testigos, que no tuviera vinculación familiar, que no tuviera vinculación económica de negocio, tenerlo guardado, no sé qué, sacarlo, porque esto la ventaja que tiene es que borra registro familiar. Esto se queda en un registro. Y esto se puede consultar desde cualquier lado. Tiene ventajas para que lo tengas, para que un médico lo pueda consultar. En Madrid no lo hemos conseguido todavía, el País Vasco, por ejemplo, tiene una manita azul que sale en la historia clínica y dice, no, le meto la manita, es una alerta, como hay alertas de diabéticos, hay alertas de alergias. A mí lo que me dijo la administrativa es que se lo dijera a mi doctor de cabecera para que lo incluyera en el historial. Pero no sé si... Sí, pero es bastante complicado. Yo sé lo que lo dicen las dos amigos míos. A mi nefróloga, le tengo que volver a mirarlo porque con mi nefróloga estuvimos media hora intentando buscarlo y no lo encontró. Pero bueno, es lo más seguro, estamos de todas las maneras, siempre una copia en casa, una copia... ¡Ay! Se me olvidó una cosa muy importante, por favor. Los representantes. Nosotros podemos nombrar de 1 a 3 representantes, o ninguno, pero nosotros siempre recomendamos que haya un representante que va a ser el que hace valer. Si os toca un talibán en el hospital, pues la persona que se va a hacer responsable de que se cuidado. Pero el hospital ya no depura, porque si tú tienes derecho a ver, en el hospital deberían de tener la obligación, pero de entrada yo no te garantizo que vayan, mientras no salte directamente en la historia clínica, yo no te garantizo que nadie vaya a buscar el testamento vital. Entre otras cosas, porque somos muy poca gente los que lo tenemos hecho. Y en segundo lugar, no te garantizo tampoco que sea un talibán objetor. Sí, porque sí, hemos sí. hablado de la objeción de conciencia, pero Sí, es una objeción de conciencia y objeción de conveniencia. Sí, yo lo entiendo todo, pero que el hospital ya debería tener eso organizado para que si un médico dice que tengo el derecho a objeción, vale, tú ahí, y A ver. alguno
se va rodando, pero todavía, de hecho, en la Comunidad de Madrid, a pesar de los pesares y a pesar de las ruedas, de los palos en las ruedas, hay un departamento que se llama eutanasia, que están, pues, son 1 o 2 personas y que trabajan muchísimo, que son funcionarios políticos, son funcionarios que están comprometidos y que lo están haciendo bien. Ya van teniendo personas de referencia en todas las unidades asistenciales para poder, cuando hay objeciones, pero aún así todo sigue siendo difícil. Si no lo tienes no pasa nada, pero si lo tienes, tú te quedas más tranquilo, él también, o ella también, o ellos también, y esto... Hay otra razón por la que está el representante, y así la entendí yo cuando lo hice, y es que todo documento redactado por el ser humano en general, pero por lo visto es interpretable. Entonces, si tú tienes a alguien que te ha conocido bien, que no has designado aquí, yo tengo a mi hija y a mi mujer, podrá, como te conocen bien, ¿qué hubiera dicho él en eso que queda poco claro entre el médico, entre... Sí, pero va a poder reforzarlo más. Entonces, aquí no tenemos claro, hay un representante. No, ahí él hubiera querido eso. Así no lo es a Clara Cruz, por así decirlo. Sí, porque además la lectura siempre, bueno, no todo, ¿no? La lectura de las cosas hay una parte que es muy personal, ¿no? Y entonces yo a lo mejor lo hago por mis creencias, ¿no? Que quiera dar, pero pues, a todos los niveles nosotros sí que lo recomendamos, siempre que haya posibilidad de dejar un representante facilita las cosas. Y otra cosa, si alguien es socio de DMD, en DMD tenemos recogida de los socios que quieren una copia de los testamentos, para que alguien pueda tirar de eso. Se digitaliza. Por lo que me he entendido, los médicos pues tienes que buscar tú mismo. Porque si no es un... Lo normal es que al primer médico, cuando tú la pides, estás en una situación de que ya estás en tratamiento médico y que ya tienes bastante relación. Entonces, normalmente, y nosotros recomendábamos que se lo pregunte incluso antes, preguntas al médico, oye, si yo algún día lo necesitase, ¿cómo lo haces? Pero bueno, en ese momento tú ya estás en una situación de enfermedad importante, estás con tu médico de cabecera, estás con tu oncólogo o con tu neurólogo o con tu psiquiatra, que tienes un abanico de posibilidades. Lo normal es que hables con ellos, a ver si desde ellos, que son los que tienes ahí, inician el trámite. Lo normal, lo más es eso, pedíselo a tu médico de cabecera o a tu médico de paliativos. Pero es que luego el médico representante me ha parecido... Sí, claro, pero eso ya normalmente suele ser consensuado con el paciente y el médico. Cuando el médico se hace responsable, suele ser una persona que se implica a fondo. O sea, con todo el coste emocional, porque además es algo a lo que no estamos preparados, aunque luego al final te quedes a gusto con lo que has hecho, emocional, y cuando el que se implica, se está implicando de verdad. Y entonces él seguramente ayudará a encontrar un segundo médico, que es el médico consultor. Yo lo que veo que por comparación entre esto y la eutanasia es infinitamente más tedioso, más burocrático, más lento la eutanasia que, vamos, a ver, es que son dos cosas diferentes, no tienen nada que ver. No es el una u otra. Es que son dos cosas diferentes. El testamento vital es un documento donde tú explicas lo que quieres que se te haga. Y la eutanasia es una prestación de ayuda para morir que de forma voluntaria pides ante una situación determinada. Voy a poner un ejemplo. Ramón San Pedro, que es el que conoce todo el mundo, y es el que salta los papeles y es el que pone en boca de todo el mundo la eutanasia. ¿Tú crees que a Ramón San Pedro le vayan de algunos cuidados paliativos? Si no lo necesitabas, estaba muy cuidado por su familia. O sea, realmente Ramón San Pedro estaba cuidadísimo y amadísimo. No le merecía la pena. La persona, María José, esta mujer que falleció por suicidio asistido por su marido Ángel hace un tiempo. Esa mujer llevaba pidiendo la eutanasia mucho tiempo. Y no se había suicidado por respeto a Ángel antes, hasta que Ángel no estuvo de acuerdo, no lo hizo. Pero estaba tan detenido
tan deteriorada. Hay los cuidados paliativos no sirven. Hay veces que los cuidados paliativos no palían el dolor por mucho que utilicen. Tendría que dormir profundamente hasta que... Y esto queda, ya no es voluntad, es un médico. Entonces, son cosas complementarias. Los cuidados paliativos no excluyen a la eutanasia de ninguna manera, y la eutanasia excluye los cuidados paliativos. Es más, en los países de Europa donde llevan muchísimos más años implantada la muerte a voluntad, yo en eutanasia, y algo muy bonito que me gustó era interrupción voluntaria de la vida. Entonces, en estos países se han desarrollado mucho más los cuidados paliativos. Paralelamente, porque en todos los sitios siempre ha habido esas corrientes de pelea, cuidados paliativos y tal, o sea, no, son dos cosas que no tienen, sí tienen que ver, pero que no se obstaculizan una con la otra, se complementan. Y a algunas personas les valen los cuidados paliativos, no sé, posiblemente un paciente oncológico en muchos casos pueda fallecer con los cuidados paliativos porque tiene un deterioro progresivo, que a lo mejor es rápido, y no le da ni tiempo. De hecho, muchas veces en eutanasia no llegan a hacerse efectivos porque el paciente fallece mientras se está haciendo el recorrido. Pero hay otros pacientes que un paciente con una esclerosis lateral amiotrófica, un paciente con una enfermedad degenerativa, muchos pacientes de estos no les vale para nada. La distrofia que tenía enfermedad de Segovia, esta mujer a la República Andaluza, a la que le pudieron quitar el respirador, porque eso fue una receta de tratamiento, ya que tengo la eutanasia. Pero bueno, a eso se le puede hacer porque tenía el respirador. Pero no se puede hacer nada. Se habría que dejarlo que se muriera cuando el buen Dios quisiera. Y él no estaba dispuesto. Él no estaba dispuesto. Y tuvo una muerte horrorosa. Porque no fue un suicidio asistido, pero no fue un suicidio profesionalmente asistido. No tenía los medicamentos que no producían dolor. Por lo que se suicidó. Ya, vamos, tuvo unos momentos. Por lo que quería, no sabía qué iba a pasar, ¿no? Pues, valen las dos cosas para no tener. Entonces, la eutanasia, del minuto 1 hasta que se concede, puede pasar un mes, 2 meses. Sí, no suele bajar de 40 días. Y buscando todos los médicos, el sistema no te proporciona médicos. Bueno, el sistema depende. A ver, es un 50-50. Bueno, Me parece. Es un 50-50 de. Es un 50-50. El sistema y lo que tú tengas que hacer, o sea, normalmente tú tienes que ir a solicitarla. Si tú lo solicitas, vas a un médico. Claro, después ya va rodando. Y luego Hay veces que cuando no es un médico de cabecera, ya has hablado con un especialista. Pero bueno, se va engranando. No, yo te lo decía. Lo difícil muchas veces es la voluntad. Yo ahora tengo un caso encima y me toca de cerca y es un poco difícil. Sobre todo con el tema de las con las demencias. Porque es lo que hablábamos de los cánceres, estas cosas, a veces tienes cáncer de páncreas o tienes un microcítico de pulmón, o sea, la vida está muy limitada, no sé qué. Pero con las demencias y lo que hablábamos en los principios, el sufrimiento importante, el sufrimiento insoportable, no sé qué. Dicen que el sufrimiento es insoportable. Pero bueno, a pesar de todo esto que estoy contando, de verdad que es un paso muy grande. Hay que guardarlo. Yo no tenía la esperanza de que vamos a conseguir una ley. O sea, somos honestos, somos un país avanzadísimo. No, en Europa somos el cuarto país que la tenemos. Y el quinto país que hace la eutanasia y suicidio asistido es Suiza. Pero en Europa somos 4 países. Y de no darte tiempo, por ejemplo, que tengas una enfermedad muy rápida y tal, y no te dé tiempo a tener una muerte digna, a firmar un papel que tú pidas tu eutanasia, puede que te traten de una manera
no aporte y o sea, que no te va a dar tiempo. Que Pero ahora para eso está eso, ¿no? O sea, tú aquí, firmando la eutanasia, la firmas para cuando llegue. Hay situaciones Ya, muy definidas donde se pueden ir acortando tiempos porque se sabe. Pero, a ver, yo creo que lo más recomendable cuando llegamos a una situación de mucha terminalidad, aparte de todo, es que nos vayamos al punto este que decíamos antes, y mientras me solicitan el plan de eutanasia, porque llegamos a una situación de tanta terminalidad y tanta fragilidad, rechazo todo tratamiento. A mí no me hagan nada, a mí no me pongan nada más que algo para que me quite el dolor, algo para dormir y estar tranquilito. Y si solamente quiero comer arroz con leche, pues me solo arroz con leche. Si no quiero nada más que beber agua, pues me da solo. Yo, sí es verdad que se puede, hay una disposición especial, una disposición especial por ahí, que se pueden acortar los tiempos, pero aún así... Bueno, esto se puede rellenar en cualquier punto. Sí, siempre de Jamacuco. Claro. Se puede rellenar en algún momento antes de que te dé... Claro. No tenía ni idea de eso. No, claro. Sí, es que es lógico. Es que es algo muy lejano. Sí. Y con el tema de eso un poco aparte, pero por mi familia, por algo que sé, también hay, no lo sé porque, o sea, yo lo lanzo, pero hay cierta interés a veces en situaciones de pacientes terminales o de posiciones bastante malas, un diagnóstico bastante malo, el extender un poco la permanencia en hospitales para investigar con ciertos fármacos, no sé, preguntar por si... En general. En general. En general, vamos a ver. Lo que tenemos es mantenemos dos cosas. La muerte en esta sociedad moderna es una esta sociedad occidental, es algo que se oculta. O sea, la muerte no existe. Entonces, de lo que no se habla, ahí está. Y la segunda es que la medicina es tremendamente paternalista. La medicina de repente empieza a salvar vidas y además tiene una cantidad de técnicas y de maquinaria y de drogas más activas y cosas en su mano que es que no dejamos morirse a nadie. O sea, si es que nos volvemos locos y no dejamos morirse a nadie, hasta que de repente alguien empieza a darse cuenta de que se están yendo las cosas de la mano y que la muerte es inherente a la vida y de que la gente se tiene que morir y que es mejor morir con dignidad que morir con 18 tubos, 90 años en una UBI, pero es que eso ya no es investigación, o sea, eso es encarnizamiento terapéutico. O sea, esto de no querer dejar de ser cosas por veces se llama encarnizamiento terapéutico y eso es una mala práctica médica. Una buena práctica médica es una selección, no una buena práctica médica. De hoy es la eutanasia. A pesar de lo que diga el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, es un talibán. Está acabando. Pero, bueno. Y tú nos llevas la imagen a una UBI llena de tubos, pero yo que tengo 4 familiares en 4 residencias diferentes, no hace falta ir a hospitales a UBI. Date una vuelta por residencias y vete a las plantas 1 y 0 con los dependientes totales y ponte tú el cuarto de ellos. ¿Qué no firmarías? No basta la vista. Ya, pero sí, claro, pero solo tienen que tener firmado ellos. Ya no lo haces mantenidos en un estado que da igual una planta que mi madre. Pero eso es lo que te dice ella, es que por eso eso tiene que estar firmado ahora antes. que tú estás Yo, en condiciones de pensar, pues decides cómo. Yo no quiero ser mal pensado. Bueno, ya te veo. Pero las residencias a lo mejor se ha llamado lo que tú decías antes, Sí, ¿no? aquí estaban. De que no mueran muchos. La caja Es registradora posible. El caso que yo tengo en la residencia. Y a mayor dependencia. Es posible. Más Yo las he visto de mi vida. Sí, por eso lo... menos trabajo y más se cobra. Pero es muy difícil, sí. No, pero de todas maneras hay una cabeza extraña, hay una cabeza extraña en el mundo sanitario de
salir a la calle solo. Iba a comprar sus cositas a la farmacia, a la peluquería y al sitio de toda la vida a tomar su vinito por la noche. Pues se le rompe la cadera de repente y no lo opera. Pues como tiene 91 años y tiene lleva un marcapasos y no sé qué. ¿Y qué le vas a dejar? Con el dolor. Pero se pone muy malito, empieza a quedarse blanco, pálido, no sé qué, le hacen una analítica, el hemograma por los suelos y nos liamos a poner transfusiones de sangre. Ha durado un mes. Os cuento que mes ha durado. Por eso. Pero es que somos así. O sea, o hay muchos todavía que son así, que no les entra en la cabeza que el paciente tiene que fallecer. En una situación, si va hacia la muerte, que sea lo más pronto posible. Perdona. Sí, vamos a ver, quería comentar. A ver, la muerte es lo único claro y conciso que tenemos en este momento, que vamos a morir. ¿Cuándo, dónde? No, eso no tenemos idea. Entonces, hay personas, por ejemplo, mi padre, que está perfectamente bien y hace unos años, Comunidad de Castilla y León, tiene firmado esto. ¿Pero por qué? Porque esto hay que hacerlo no con la edad de Guillermo, que tiene 28 años. Sí. No, yo creo que tampoco. Creo Quiero decir, si lo deja, o sea, si bueno, pero los padres los habilitan, entonces no habría ningún problema. Pero sí con una edad a lo mejor de 60, cuando uno está bien, perfectamente bien. Hay que dejar claro, al menos los que lo tengamos claro, porque si tienes un accidente y mueres de repente, ya está, no vas a... Claro. Creo que no vas, vamos. A ver, yo creo que esto hay que dejarlo firmado y la persona que tenga claro que una vez que no tenga posibilidad de recuperar donde haya caído, enfermedad o lo que sea irreversible o vaya a quedar tipo, pues simplemente entubado para toda la vida, entonces yo soy partidario, de hecho, realmente de la eutanasia. Creo que es una ley muy buena, he leído por lo que estabas comentando hace un rato, y es el momento cuando se está bien, porque si se está mal igual se duda, ¿no? Pero cuando se está bien, y luego haya puntos en los cuales eso lo hemos comentado desde el principio, ¿no? Que hay que empezar a hablar, lo más pronto posible. Porque cuando ya estás en un estado de fragilidad, que ya la enfermedad se te viene encima, que ya estás hecho polvo, ya no tienes fuerza para tomar decisiones. Entonces, hay que hacerlo en el momento que lo consideres oportuno, independientemente de la edad que tengas. Yo tengo hijas que ya son un poco mayores que él, pero bueno, o sea, ya se lo están empezando a pensar. Y se lo están empezando a pensar porque ya han tenido a alguien que ha tenido un accidente de coche o a alguien que ha tenido un accidente de snowboard y se ha quedado tetrapléjico. O sea, claro, o ha tenido un aneurisma y ha sangrado por la cabeza. Este chico se murió, pero le podía haber quedado... El personal sanitario luego no puede, o sea, por miedo, por circunstancias, no puede pillarse los dedos. No, esto por ley. Sí, por ley, que no puede hacer. Sí, no está justificado. Claro, no, pero que le pasa a una persona que se queda inconsciente, a que no es consciente, no puede decir que quiere la eutanasia, si no tiene eso. Pero ni lo puedo, claro, es que no lo puedes hacer. Entonces, como no sabes la vida, es muy duro, para que me digas así, no, él lo ha hecho, ¿eh? Sí. Es muy difícil, precisamente por eso, porque hemos ocultado tanto la muerte que... No, es un error, Sí, es un error de oculto, pero sí yo creo que, bueno, pues hay poca gente joven, pero bueno, ya decía antes que hay niños ya. Niños emancipados que lo han hecho. Buenas. Pues nada. Algo venga, ¿te queda alguna pregunta en el tintero? No es que estas cosas no las tengo claras. ¿Eh? Que estas cosas las tengo claras. Pues las tienes claras, es que ¿tienes hecho el testamento vital? Estoy a punto de hacer estas cosas. El testamento vital supongo que es... Las instrucciones previas, sí, es lo mismo. Sí, Es eso que te hemos dado. El papelito de cartón es la información de la asociación, pues que quieres hacer socio, y lo otro es un documento para que lo revises. Creo que les he explicado que lo leáis bien, que lo meditéis y que tengáis en cuenta que hay una
creo que no estabas, que hay un apartado, que es en la segunda página, donde pone deseo que se tengan en cuenta las siguientes instrucciones en mi atención sanitaria, la ve y lo utiliza todas las veces. La que dice deseo que se tomen todas las medidas No necesarias. puedo entender cómo ponen eso. Ah, de verdad. Para No lo entiendes, pero Para que da igual, o sea, tú sabes la cantidad de veces, que nos hemos reunido, como yo con mis compañeros, Fernando, muchísimas más, que antes Luis se han reunido con los distintos consejeros de sanidad para que esto se arregle, o con los distintos responsables del departamento, oye, que esto, vamos a hacer una cosa menos farragosa, vamos a hacer una cosa más sencilla. Por eso yo te digo lo del médico, además de hablar con tu familia, el médico de Tu enfermera también. tu médico. Claro, es que a lo mejor te dice el médico lo que te dicen los de la Seguridad Social. Y yo te hago los cálculos, no te aconsejo. Depende de con quién es. Depende de con quién es. Depende de a mí el de según cómo se entiende todo depende de la canción. Depende de con quién es. Es que esto teóricamente es un servicio que el Estado... Es una prestación sanitaria, desde que está aprobado, es una prestación sanitaria que tiene que dispensarla el Sistema Nacional de Salud. Y por lo que te he leído antes, de la sentencia del Tribunal Constitucional, vamos, ya lo pone que hace encima de la mesa con una claridad absoluta. No, Pues es que lo verbaliza. sí. Pero es que yo te digo, no entiendo. Tú te molestas en rellenar esto de solicitarlo para facilitar a los sanitarios y a todo el mundo una vida más tranquila y más cómoda y te ponen una trampa. Porque también está la opción, esa opción. No, Pero es también hay ofrección de conciencia pero no la puerta y medio. para los sanitarios. Y entonces la ofrección de conciencia para los sanitarios querrá decir que él puede no hacerlo. Pero ahora No, esto no tiene nada que ver con esta pregunta no tiene nada que ver con la objeción de conciencia. La objeción de conciencia Tiene que ver con una moral paternalista. me refiero que un sanitario no se puede evitar hacerlo. sí, claro que puede. Tú sabes, pero no tiene nada que ver. No, me refiero La objeción de conciencia que el sanitario, por su objeción de conciencia, a mi pesar, la reconoce porque creo que esa es una ley y el Sistema Nacional de Salud la reconoce, no deberíamos poder objetar conciencia, porque yo objeto conciencia a muchas cosas y me las como con pan. O sea, yo no he hecho de mi consulta a nadie, podría haber objetado conciencia a muchas cosas. Que hemos jugado un poco. no, ese comentario lo hacía respecto a este señor. Pero la objeción de conciencia, pero el objetor de conciencia, bueno, y aquí se ha resumido la objeción de conciencia a médicos, enfermeros y farmacéuticos. Yo viví los inicios de la vida. En el hospital de Móstoles, que era el único que lo hacía en Madrid. Javier Santiago, que fue allí objetaba la señora de la limpieza de Iglesias. Allí tuvimos que dejar de poner en los volantes de analítica, en el diagnóstico, interrupción UIB, en la interrupción voluntaria del embarazo. Porque sacaba la sangre del laboratorio y objetaba. Aquí se han reducido un poco los actores. Pero vamos. Sí, me contemplaba la gente. Y es más, tengo que reconocer que no solamente es contemplar pero ese objetor de conciencia tiene la obligación de derivarte a un no procesal. Que lo haga o no lo haga es otra cosa, pero su obligación es o tengo un compañero que no es objetor, y ya he hablado con él, o se lo mando a mi director o a la dirección asistencial, como lo tengan organizado, para que ellos se encarguen de buscar una persona que lo haga. Luego hay mucha gente de conveniencia, ya lo he dicho también, o sea, unas veces porque es farragoso, otras veces porque hay gente que objeta hasta ir a cobrarlo porque se lo mandan a su casa. Pero bueno, otras porque no se ha informado, porque no saben en qué terreno se mete, o sea, porque estamos en un momento de intención de desmantelar la atención primaria. O sea, tiene dificultades. Luego, si están los objetores, los talibanes de siempre, pues vamos a detrás. Pero su obligación es derivar. Que no lo hagan,
eso está la información, lo que hablábamos al principio, ¿no? Sí. La información es poder. Y el que estéis informados y sepáis vuestros derechos, os va a dar mucha más facilidad para saber reclamar y poder reclamar. Sabéis que existe, sabéis que os podéis buscar, sabéis que podéis reclamar, y os seguimos llegando. Si tú no, pues venga el siguiente. Pues nada. Lo dicho, un placer. Pues muchas gracias.